Continuamos con los temas del semestre. Hoy vamos a tratar el tema de la evaluación del crecimiento según los estándares de la OMS y con el enfoque que está en las guías nacionales de MINSA, Caja de Seguro Social, acá en Panamá. Como habíamos repasado ya en la clase anterior, la semana anterior, crecimiento es una característica fisiológica que define y distingue al niño del adulto. Hay una combinación o una correlación entre la carga genética, lo que viene determinado genéticamente, con el medio ambiente y sus determinantes para a la larga entonces definir cuál va a ser la talla del adulto, cómo va a ser el crecimiento, si se va a alcanzar la talla que se tenía el potencial de alcanzar de acuerdo a la talla diana genética, y todo eso está influenciado entonces por el medio ambiente. Recuerden los mecanismos que ayudan al proceso de crecimiento o que conforman, producen el crecimiento, ¿no? La hiperplasia, la hipertrofia y la acreción. Entonces, sí, ok, tenemos un niño que está creciendo, es un proceso continuo, es dinámico y diferencial, pero tenemos que valorarlo. Y esa valoración del crecimiento, esa vigilancia que hacemos del crecimiento, es un componente esencial de la asistencia sanitaria pediátrica y refleja el estado de salud tanto individual como colectivo. Para eso necesitamos entonces hacer una antropometría básica que debe ser realizada, debe ser hecha con precisión y con exactitud. Y una vez tengamos esos valores confiables de antropometría, necesitamos compararlos con un patrón que permita su interpretación, es decir, un valor de peso, un valor de talla per se, no me dicen si el niño está bien o está mal, si está creciendo acorde a lo esperado o no. Para eso necesito tener un patrón de comparación, un patrón de referencia que me ayude a establecer entonces, a interpretar esos valores que estoy obteniendo. Entonces, se requiere un patrón de crecimiento. ¿Qué es un patrón de crecimiento? El patrón de crecimiento representa la distribución de una medida antropométrica en una población y sus cambios, o sea, los cambios que se van dando en esa medida antropométrica con la edad y según el sexo, porque recuerden que el crecimiento es diferencial. No todos los niños crecen igual, pero crecen más o menos dentro de un rango. Las niñas crecen dentro de un rango diferente. Entonces, tenemos que tener patrones diferenciados. Tenemos un patrón de crecimiento para niños y un patrón de crecimiento para niñas para los diferentes indicadores. Entonces, esta comparación o esta evaluación con respecto al patrón de crecimiento refleja el estado de nutrición del colectivo, o sea, a nivel poblacional, pero también lo podemos extrapolar al nivel individual. Para poder hacer un patrón de crecimiento, yo debo hacer un seguimiento longitudinal de niños y al tener ese patrón, entonces yo puedo detectar individuos o grupos de riesgo nutricional dentro de la población, los que no se engloban, no están creciendo de acuerdo al patrón de crecimiento. Entonces es importante tener un patrón de crecimiento. Hay diferentes tipos de patrones de crecimiento. Yo puedo tener un patrón de crecimiento de referencia o puedo tener un patrón de crecimiento descriptivo. ¿Qué quiere decir un patrón de crecimiento de referencia? Pues que yo tomo a una población X, cualquier población, y escojo pacientes o personas, niños, en este caso estamos hablando de crecimiento, niños de diferentes edades al azar, y los mido en un determinado momento y hago una proyección estadística de acuerdo a las medidas que tomé, tantos niños de esta edad, tantos niños de esta edad, tantos niños de esta edad, y puedo tener incluso algunos datos prospectivos y creo un estándar con base en esa población. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si en esa población hay muchos niños que tienden a la obesidad? ¿De qué manera se alimentan los niños de esa población? ¿Se alimentan saludablemente o no se alimentan saludablemente? Si estamos hablando de lactantes, ¿se alimentan a pecho materno o se alimentan con fórmula? Y eso tiene un impacto importante. Eso marca una diferencia en cuanto al peso de la población. Entonces, cuando yo no tomo en cuenta todos los factores, cuando yo no establezco criterios de inclusión
definir ese patrón de crecimiento de manera estadística, yo puedo crear un patrón, de hecho lo creo, pero estoy simple y sencillamente creando un patrón de referencia, es decir, un patrón contra el cual comparo, pero que es un patrón que simple y sencillamente es de comparación y que no necesariamente indica cómo deben crecer los niños. La otra cosa es, ese es un patrón, tengo un patrón descriptivo, o sea, hago una referencia y tengo un patrón descriptivo, no prescriptivo, sino descriptivo. Entonces, tengo una población cualquiera, hago las mediciones, la genero como población de referencia y me sale un patrón descriptivo. Es un patrón que describe una población, pero que no necesariamente es prescriptivo, que no necesariamente dice cómo se tiene que crecer. Muy diferente es crear no un patrón de referencia, sino un estándar, que sería un patrón prescriptivo. Cuando yo voy a crear un estándar, yo parto de una población normonutrida y, o sea, con buenos hábitos nutricionales, con buen estado, con buen estado general, con unas condiciones ambientales y determinantes de la salud positivos y beneficiosos, que me ayuden a establecer que esos niños están bien y que están creciendo bien. Por lo tanto, ellos van a crecer de una manera que es la norma alcanzar. Por lo tanto, es un patrón prescriptivo. Eso es lo que diferencia a un patrón de referencia, que es descriptivo, a un estándar o patrón prescriptivo, que es la norma alcanzar, que me dice, se le llama prescriptivo porque prescribe cómo deben crecer los niños, porque estoy utilizando una población seleccionada, una población sin problemas, una población cuyos determinantes de la salud son positivos para el crecimiento y el desarrollo y que se alimenta bien. Entonces, voy a tener un patrón que me permite definir cómo deben crecer los niños. Entonces, por mucho tiempo tuvimos un patrón estándar, es decir, un patrón prescriptivo. No era muy acertado, pero era lo que teníamos y con eso trabajábamos. Hoy en día contamos, gracias a un esfuerzo internacional de la Organización Mundial de la Salud, contamos con un patrón de referencia o patrón descriptivo. Miren la fecha que tienen esta información, OMS 1983. Y les voy a hacer un poquito de historia para que ustedes vean de dónde sale esto de tener un patrón de referencia y lo del patrón descriptivo y hoy en día pues el patrón prescriptivo a raíz de la inquietud que tenía la Organización Mundial de la Salud. Por allá, por mediados del siglo XX, los años 50, inicios de los 60, existían muy pocos estudios estadísticos poblacionales para tener un patrón de referencia o un patrón de comparación para evaluar el peso y la talla de los niños, desde recién nacidos hasta adolescentes. ¿Dónde comenzó la inquietud? La inquietud comenzó por varios pediatras, pero sobre todo uno de los que más se enfocaron en este tema fue el grupo del doctor Federico Gómez en el Hospital Infantil de México. El Hospital Infantil de México hoy en día se llama Federico Gómez, en honor al doctor Federico Gómez. El grupo del doctor Federico Gómez tenían una inquietud. Ellos veían que, por ejemplo, niños que llegaban con neumonía, ese es el Hospital Nacional de Referencia de México pediátrico, niños que llegaban con neumonía, pero que venían de áreas con buen nivel socioeconómico, niños bien cuidados, con buen estado nutricional visible clínicamente, versus un niño que llegaba con neumonía de las áreas más alejadas, de las áreas postergadas, con desnutrición, que estaba creciendo en condiciones adversas. Y ellos lo que observaban es que el desenlace, el pronóstico era peor, tanto para complicaciones como para mortalidad en los pacientes que venían de esas áreas difíciles, que venían con un compromiso nutricional versus el paciente pediátrico que tenía mejores condiciones. Pero ellos querían tener una manera objetiva de medir eso y no existía. Entonces comenzaron a buscar y se encontraron con los estudiantes de salud pública de Harvard.
habían desarrollado con la población pediátrica de Ohio una serie de tablas que se conocían como los patrones de Harvard o los patrones de Ohio, porque lo habían hecho en Ohio también, donde ellos ponían para determinadas edades, ponían cuál era el peso promedio y calculaban más o menos una desviación estándar, pero lo ponían en tablas, lo establecían en forma de tablas. Y para cada edad, pues había un peso promedio. ¿Qué fue lo que plantearon? ¿Qué fue lo que planteó el grupo del doctor Federico Gómez para tener un patrón objetivo, para tener una comparación objetiva? Ok, aunque eso era de allá de Ohio y era un patrón descriptivo, no prospectivo, sino descriptivo, no había nada más, no había otra cosa que utilizar, y entonces ellos decidieron utilizarla para tenerlo como patrón de comparación. ¿Qué hicieron? Tomaron el promedio del patrón de Harvard por edad, como si fuera el peso ideal. Entonces dijeron, ok, el peso ideal más 10% lo voy a considerar normal hacia arriba. Por arriba del 10%, por encima del peso ideal, es decir, digamos, si el peso ideal eran 10 kilos para una determinada edad, el 10% es 1 kilo, o sea que vamos a considerar hacia arriba que hasta 11 kilos es normal, 10% de 10 kilos es 1 kilo. Hasta el 10% arriba es normal. Por arriba del 10% lo voy a considerar sobrepeso. Entonces, lo pusieron así, lo establecieron ellos así. Eso fue una decisión que ellos tomaron. Y lo mismo hicieron entonces hacia abajo. Dijeron, ok, 10% hacia abajo lo voy a considerar normal. Por ejemplo, si el peso para la edad determinada era 10 kilos, lo que el ejemplo anterior, 10% menos era hasta 9 kilos, lo voy a considerar normal. O sea, esos niños de esa edad, si estaban entre 9 kilos y 11 kilos, se consideraban que estaban con peso normal. Y el peso promedio era el ideal, 10 kilos. ¿Ok? Vamos más hacia abajo. Si estaba entre 11 a 25% por debajo del peso ideal, entonces le iban a llamar desnutrición leve o desnutrición de primer grado. En el caso de un niño de 10 kilos, para ponerlo así para que sea más fácil, un 11% era 1.1 kilos y un 25% son 2.5 kilos. Es decir, que todo niño que pesara entre 7.5 y 8.9 kilos, ellos lo iban a considerar desnutrido de primer grado, para ese grupo que pesaba 10 kilos, o sea que tenía que su peso ideal era 10 kilos, es decir, que tenían entre 11% y 25% del peso ideal por debajo de ese peso ideal. Si estaban entre 26 y 40%, lo iban a considerar desnutrición moderada o desnutrición de segundo grado. Y si estaba por debajo del 40%, o sea, 40% más del 40% por debajo del peso ideal, entonces lo iban a considerar desnutrido de tercer grado o desnutrición grave. Y lo establecieron así, simple y sencillamente. Y hicieron un estudio de seguimiento de los niños que les llegaban con neumonía o con cualquier tipo de infección al hospital infantil y vieron la evolución y el pronóstico de esos niños. ¿Y cuál fue la sorpresa? Bueno, no ni tanta sorpresa, ellos ya lo sabían y nada más querían demostrarlo. Utilizando esos estándares pudieron demostrar que mientras más bajo el peso con respecto al estándar, no, al patrón de comparación, que en este caso ellos los definieron como peso ideal, mientras más bajo, o sea, los D1 tenían algo de mayor riesgo, los D2 o desnutrición de segundo grado, desnutrición moderada, tenían más riesgo, y los de nutrición severa, por debajo del 40% por debajo del peso ideal, tenían mucho riesgo de mortalidad y de complicarse. A raíz de esto, entonces, obviamente ese dato, esa contribución, despertó un impacto tremendo y se comenzó entonces otros pediatras a otras latitudes comenzaron a tratar de establecer lo mismo y lo que se dieron cuenta a nivel internacional era que existía la necesidad de tener un patrón que todos los países lo pudieran utilizar como patrón de referencia para poder evaluar
el crecimiento de los niños y a partir de la evaluación del crecimiento, de la vigilancia del crecimiento, poder extrapolar una evaluación nutricional. Y desde ahora vamos a explicar eso para que esté clarito. Cuando yo mido peso, mido talla, calculo índice de masa corporal, yo estoy midiendo, son medidas antropométricas que me permiten evaluar el crecimiento. Estoy evaluando crecimiento, no estado nutricional. Sin embargo, en el primer nivel de atención es muy difícil que yo cuente, de hecho no lo voy a tener, que yo cuente con todas las herramientas para poder hacer una buena evaluación nutricional, pero sabiendo que como la nutrición es el principal determinante externo, del ambiente externo, del crecimiento y del desarrollo, sabiendo que si un niño está bien nutrido, crece bien, entonces lo que hago es medir el crecimiento, evaluar el crecimiento, y si el crecimiento está bien, va por el canal adecuado, yo infiero que ese niño nutricionalmente está bien. Y si el crecimiento comienza a deteriorarse, me veo obligado a hacer una serie de investigaciones, es decir, a evaluar cuáles son las posibles causas, pero teniendo en cuenta que quizás la primera causa y la principal causa de alteración negativa del crecimiento va a ser la nutrición. Entonces, un paciente con un crecimiento inadecuado, yo puedo inferir que está desnutrido. Y de ahí comenzó esto. Entonces, el primer patrón que existió, que fue un patrón descriptivo, fue un llamado de la Organización Mundial de la Salud para que se establecieran una serie de estudios para establecer un patrón de crecimiento donde mediera los valores de peso, talla, perímetro cefálico, peso para la talla, talla para la edad de los diferentes grupos de edad pediátrico. Y bueno, ellos llamaron como una especie de concurso, que los países hicieran su esfuerzo y todo y trajeran sus resultados y someterlos a la evaluación para ver cuál se tomaba. Varios países sometieron estudios que habían hecho en sus poblaciones, incluso Cuba hizo un estudio poblacional allá en su población en la isla, pero a la larga el patrón que se adoptó como patrón de crecimiento y que se usó por mucho tiempo fue el patrón que desarrollaron los Institutos Nacionales de Salud, de Estadísticas de Salud, los NCHS, los Centros Nacionales de Estadística de la Salud de los Estados Unidos, que hicieron un estudio amplio en diferentes estados con un seguimiento estadístico para establecer un patrón, pero que seguía siendo descriptivo. ¿Por qué? Porque se analizaba toda la población, si tomar en cuenta patrones nutricionales, si eran alimentados a la lactancia materna o a fórmula. Entonces seguía siendo un patrón descriptivo, pero era lo mejor que se tenía en ese momento. A partir de esos datos de los Centros Nacionales de Estadística de Salud de los Estados Unidos, entonces se desarrollaron gráficas que se les solicitó a los países que les hicieran las adecuaciones necesarias para adaptarlas a su población. Y bueno, se comenzaron a utilizar. Por lo menos existía ya un patrón con tablas y gráficos para ver talla para la edad, peso para la edad, peso para la talla. En ese entonces, en pediatría no se usaba todavía el índice de masa corporal de una manera generalizada. Y se comenzó a utilizar y el resultado fue pues que tuvimos un patrón descriptivo que se usó por mucho tiempo y que no teníamos nada antes, y luego se comienza a usar desde la década de los 70, se comienza a usar ese patrón descriptivo como patrón de referencia. Aquí en Panamá se le hicieron algunas adecuaciones y se utilizaban esos patrones. Esos patrones fueron revisados en el 77 y luego fueron revisados nuevamente en el 2000. Ya no era solamente por los Centros Nacionales de Estadística de la Salud de los Estados Unidos, sino también por el CDC, que colaboró en la evaluación y en la elaboración del patrón. Pero ya para ese momento, ya para el 2000, la OMS había iniciado un proyecto sumamente ambicioso de establecer no un patrón prescriptivo, sino un patrón descriptivo. Ese patrón descriptivo tenía que incluir entonces poblaciones de diferentes latitudes, tenía que incluir
poblaciones que tuvieran criterios de inclusión para poder participar en el estudio. O sea, tenían que ser niños provenientes de hogares que vivieran en buenas condiciones, alrededor de buenos determinantes de la salud, con mamá sana, con que no fumara, que no tuviera ningún tipo de enfermedad crónica, que fuera un embarazo único, que la mamá estuviera dispuesta a alimentarlo con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y luego continuar la lactancia materna con una alimentación complementaria adecuada e inocua y adecuada pues y equilibrada para la edad, de acuerdo a las recomendaciones actuales, y además tenía que ser un seguimiento longitudinal, porque lo que se quería ver era cómo crecían los niños, no solamente cortes transversales a diferentes edades, sino hacer un seguimiento nutricional, un seguimiento del crecimiento de manera longitudinal para tener un mejor patrón. Entonces, la Organización Mundial de la Salud diseñó ese estudio y de ahí salió entonces el patrón descriptivo. ¿Por qué era importante ese nuevo patrón, un patrón descriptivo? Porque utilizar muestras descriptivas como los patrones que teníamos allá en los 70, como les decía, la última revisión fue con el CDC en el 2000, podía tener o sesgos a la izquierda o sesgos a la derecha. ¿Cuándo hay sesgo a la derecha? Cuando la población donde yo lo estoy usando como referencia tiende al sobrepeso y a la obesidad, cosa que se estaba observando desde los años 80 y 90 en la población pediátrica de los Estados Unidos. Entonces, si yo uso una población que tiende al sobrepeso y a la obesidad como patrón de referencia, mi curva va a estar movida hacia la derecha y voy a subestimar el sobrepeso y la obesidad y voy a sobreestimar, entonces me van a salir muchos niños como desnutridos cuando realmente no lo son. Si fuera al revés, si tuviera una población muy adelgazada, entonces el sesgo sería a la izquierda. Hoy en día se acepta que utilizar muestras descriptivas de poblaciones que reflejan una tendencia a largo plazo hacia el sobrepeso y la obesidad, como la población pediátrica norteamericana, para establecer patrones de crecimiento, conduce involuntariamente a un inoportuno sesgo al alza, es decir, un sesgo a la derecha, y lleva a subestimar el sobrepeso y la obesidad y a subestimar el sobrepeso y la obesidad y a sobreestimar la desnutrición. Eso fue un boletín de la OMS del 2007. Ya en ese momento estaba por salir todos los resultados ya del estudio de ellos, de la OMS. ¿Cómo se desarrolló ese estudio multicéntrico de la OMS sobre el patrón de crecimiento? Se tomaron 6 ciudades en diferentes continentes. Fíjense, se tomaron voluntarios, sujetos de estudio de un suburbio de Nueva Delhi en India, un área, ustedes saben que en India hay mucha pobreza, pero esta área que se tomó de Nueva Delhi es un área donde la gente tenía buen nivel socioeconómico, un área buena, donde las mamás pues cuidan muy bien a sus niños, tienen los medios para hacerlo, y se tomaron niños, como les decía, que cumplían los criterios de inclusión, que la mamá le fuera a dar pecho materno exclusivo, la disposición a seguir luego con lactancia materna y alimentación complementaria, y que cumpliera todos los criterios. O sea, no era cualquier población de Nueva Delhi, era un suburbio donde las condiciones y los determinantes socioeconómicos eran muy buenos. Acá en Muscat, en Omán, en el Sultanato de Omán, también se tomó una sección de la ciudad donde gente que vivía muy bien. También acá en la ciudad de Accra, en Ghana, también lo mismo. Se tomó una muestra de población de la ciudad de Oslo, en Noruega, acá población nórdica. Lo mismo se hizo acá, una selección en la ciudad de Davis, que pertenece al estado de California, en los Estados Unidos, y otra selección de niños acá en la ciudad de Pelotas, en Brasil, al sur de Brasil, aquí casi que en la triple frontera con Uruguay y Argentina. Entonces esas son, si se dan cuenta, son 6 ciudades
6 ciudades ubicadas en diferentes continentes: Suramérica, Norteamérica, Europa, Asia, Península Arábica y África. Entonces, con base en este estudio, lo que se pretendía era definir un patrón descriptivo, prescriptivo, no descriptivo, prescriptivo de cómo deben crecer los niños, un estándar de oro, un patrón de oro del crecimiento de los niños menores, sobre todo menores de 5 años, para tener un verdadero patrón prescriptivo. Ustedes se imaginarán la dificultad de hacer un estudio como este, con 6 ciudades diferentes. El centro de recopilación de datos estaba en Ginebra, en Suiza, así que todas las locaciones mandaban su información por vía electrónica hacia allá. Todos esos datos se iban depurando, se verificaban. Si había alguna duda, se volvía a pedir que otro equipo diferente al que había ido a hacer la medición fuera y repitiera las mediciones para comprobar lo que se estaba dando, un alto nivel de calidad, y pues se llevó adelante ese estudio. Fue muy costoso desde el punto de vista económico, además requirió una logística tremenda, pero fue un estudio histórico. Estos eran los criterios de selección para poder participar. Tenían que ser recién nacido a término, mayor o igual a 37 semanas, pero menores de 42 semanas, de un embarazo único, no gemelar, con ausencia de cualquier tipo de morbilidad perinatal, es decir, el niño no podía tener ningún tipo de complicaciones, ni en la mamá con el embarazo, ni el niño en el momento, las semanas previas al parto, durante la labor y el parto, ni en los primeros días después del parto, en los primeros días de la etapa neonatal. Que la madre estuviera dispuesta a seguir las pautas de alimentación, debía ser una madre no fumadora ni antes ni después del parto, con ausencia de enfermedades o condiciones ambientales o económicas que limitaran el crecimiento de su niño, es decir, un buen nivel socioeconómico y un buen nivel de educación. Y este fue el calendario de mediciones que se usó para las mediciones antropométricas: 21 visitas. Fíjese, eso es bastante para cada niño. La primera era al nacimiento, una sola vez, una sola visita. ¿Y qué se medía? Peso, talla, perímetro craneal, o sea, perímetro cefálico. Eso era al nacimiento. Entre las semanas 2 y 8 se hacía visitas quincenales cada 2 semanas para medir peso, talla, perímetro craneal. Esas eran 4 visitas entre las semanas 2 y la semana 8. Luego venía de los 3 a los 12 meses. Ahí se hacía mensual, es decir, una vez por mes. Pero como comenzamos a los 3 y terminamos a los 12, son 10 visitas, una cada mes, que se medía peso, talla, perímetro craneal. De los 14 a los 24 meses se hizo entonces cada 2 meses, eso fue 6 visitas, y también peso, talla y perímetro craneal. Entre los 3 y los 12 meses se medía mensualmente el perímetro del brazo y el pliegue cutáneo, o sea, el perímetro braquial y el pliegue cutáneo tricipital. Entre los 3 y 12 meses se hizo mensual, 10 visitas, y de los 14 a los 24 meses, cada 2 meses, 6 visitas. O sea, no solamente se midió peso, talla y perímetro craneal, sino que incluso se midieron los pliegues. Recuerden que yo les expliqué cuando vimos los indicadores que esto se usa nada más en ciertas circunstancias a nivel especializado. Lo que usamos en el primer nivel son estos de acá, con sus indicadores. Pero, ¿por qué se hizo? Porque ya que se iba a hacer el estudio, tener unas buenas medidas, un buen estándar también para el uso especializado. Entonces, una vez que se tuvieron todo ese montón de valores y que se comenzaron a estudiar, la duda estaba: ¿cómo lo analizamos? ¿Lo analizamos por percentiles o lo analizamos por promedios más desviaciones estándar? Los percentiles, recuerden, de estadística, que toman como referencia la mediana, no el promedio, sino la mediana. La mediana es el punto medio de la distribución. Usted ordena los valores de la base de datos de mayor a menor. El punto medio, o sea, el valor que está en el medio, es la mediana. Eso sería el percentil 50. ¿Qué significa eso? Que el 50% de la población está por encima de la mediana y el otro 50% está por debajo de la mediana. Entonces, la mediana es el percentil 50.
indica aproximadamente qué porcentaje de la población se encuentra por debajo de la medida especificada. Siempre se expresa en números enteros. ¿Cuál es el problema? Que eso es simple y sencillamente una especie de ranking. Yo me ubico en el percentil 10, quiere decir que yo estoy en el 10% superior. Solamente 10% de la población está por encima de esa persona y el otro 90% está por debajo. Pero eso realmente a la larga, ¿qué me dice? No me dice mucho, no me da muy buena información. Sin embargo, sobre todo en los Estados Unidos se usan mucho los percentiles, se decidió, bueno, se hace el análisis por percentil, pero en otros países se usan los Z-score, que usan el promedio más una desviación estándar, más dos desviaciones estándar, o el promedio menos una desviación estándar y menos dos desviaciones estándar hacia abajo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Es el promedio de la población más o menos las desviaciones estándar, ¿no? Y permite comparar individuos en diferentes poblaciones, porque aquí sí estamos hablando entonces del promedio, no de la mediana, sino del promedio aritmético, y luego entonces se calculan desviaciones estándar. Entonces la OMS dijo, ok, hacemos el doble análisis, lo hacemos por percentiles y además lo hacemos por Z-score. Y miren, cuando analizaron la data, después de haberla analizado de las dos maneras, se dieron cuenta que prácticamente coincidía muy bien el promedio con el percentil 50. El promedio y el percentil 50 casi que eran lo mismo. Entonces, era comparable. Y más una desviación estándar quedaba algo por debajo del percentil 90, más o menos el percentil 85. Por el percentil 85 coincidía más o menos con más una desviación estándar. Y más dos desviaciones estándar estaba casi que en el percentil 98. Aquí les dice es Z más 1.88. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, está bastante cerca del percentil 97-98. Y acá, hacia abajo, igual, el menos una desviación estándar quedaba aproximadamente un poquito por debajo del percentil 15 y cerca del percentil 3 quedaba entonces la menos dos desviaciones estándar. Entonces había cierta coincidencia, cierta cercanía estadística. Por lo tanto, la OMS lo que dijo, ok, los países que trabajan con percentiles sigan trabajando con percentiles usando los datos que les vamos a dar, y los países que trabajan con desviaciones estándar porque confían más en ese sistema, pues trabajen con desviaciones estándar. Nosotros aquí en Panamá trabajamos con el promedio más o menos 1-2 desviaciones estándar, hasta 3 desviaciones estándar. Miren que 3 desviaciones estándar coinciden con el percentil 99 y con el percentil 1, bastante bien. Incluso hay unos software que son de descarga gratuita de la OMS, donde usted nada más tiene que meter los datos de peso, talla y perímetro cefálico del niño, y él le da los valores tanto en percentiles como en Z-score de cómo se ubica el niño, y se los pone en la gráfica y le permite hacer seguimiento de niños. Acá nosotros en Panamá, ahorita mismo, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, el 6 ya incluye un software bastante similar a esto. Nosotros solamente escribimos en una tabla que está incluida en el expediente del paciente, escribimos el peso, la talla y el perímetro cefálico de ese día, y automáticamente calcula el índice de masa corporal, y haciendo clic yo puedo ver inmediatamente cómo va la curva de ese paciente, si va bien, si va por su canal de crecimiento o no. Así que es bien amigable incluso con la tecnología, y es muy fácil de evaluar desde ese punto de vista. Entonces, una vez que tenemos los valores y ya los tenemos graficados de acuerdo a los diferentes indicadores, ¿cuáles son los indicadores? Los indicadores son la longitud o talla para la edad. Es decir, ¿por qué decimos longitud y talla? Recuerden que la talla, aquí podría decir longitud y altura. Recuerden que la longitud es cuando es menor de 2 años, lo medimos acostado. Y la altura
que la parte de la talla de la altura es cuando ya tienen 2 años en adelante que los medimos de pie. Entonces hay talla para la edad, que puede ser longitud o altura, talla para la edad, hay peso para la edad, hay peso para la talla y hay el indicador más completo que es el índice de masa corporal para la edad. Esta tabla está en la página 100 de la guía, pueden revisarla y esto les ayuda mucho a interpretar los valores que estamos viendo. Por ejemplo, cualquier niño que tenga longitud para la talla, longitud para la edad por encima de +3. Un niño en este rango es muy alto. Raras veces es un problema a menos que sea un caso extremo que indique la presencia de posibles desórdenes endocrinos, como un tumor productor de la hormona de crecimiento. Si se sospecha algún tipo de problema o de desorden, porque el crecimiento ha sido después de un tiempo hacia acá o algo, refiéralo a pediatría para que pediatría entonces haga la evaluación y si es necesario se refiere a endocrinología pediátrica. Nosotros acá en la provincia ya tenemos endocrinología pediátrica en el Hospital José Domingo Valde, así que cualquier cosa sería, después de verlo por el pediatra, se vería referido hacia allá. Cuando está por encima de +2, entre +2 y +3 desviaciones estándares es normal, nada más que un niño alto. Cuando está entre el promedio y +1 desviación estándar también es normal. Cuando está entre el promedio y -1 desviación estándar también es normal. Si está entre -1 y -2 desviaciones estándar también es normal. Cuando está entre -2 y -3 desviaciones estándar es una talla baja moderada. Hay que poner atención. Y por debajo de -3 es talla baja severa. Eso en cuanto a la talla. En el índice de peso para la edad, cualquier niño que esté por arriba de +1, debemos observarlo bien porque podría tener un riesgo de sobrepeso. Aquí me colorearon acá entre 0 y +1 está bien, entre 0 y +1 no hay problema. Por cualquiera que esté por encima de +1, o sea que esté entre +1 y +2 o ya más arriba de +2, ese es un niño que puede tener problemas, es un niño con riesgo de sobrepeso. Si está entre 0 y +1 o entre 0 y -1, lo consideramos normal. Si está entre -1 y -2, también lo consideramos normal, sin problema. Entre 0 y -1, normal. Entre -1 y -2, normal. Entre -2 y -3 es bajo peso moderado. Y debajo de -3 es bajo peso severo, grave. ¿Ok? Si usamos el indicador peso para la longitud o peso para la talla, entonces aquí por arriba de +2, es decir, entre +2 y +3 estaría en sobrepeso. Esto es igual tanto para el peso para la talla como el índice de masa corporal para la edad. Si buscamos índice de masa corporal para la edad y nos sale entre +2 y +3, está en sobrepeso. Y si nos sale por encima de +3, entonces es un niño que ya está obeso. Si nos sale entre +1 y +2, es un niño con riesgo de sobrepeso, un posible riesgo de sobrepeso. Un punto marcado por encima de +1 desviación estándar muestra riesgo. Una tendencia hacia la línea de puntuación de +2 muestra ya un riesgo definitivo de sobrepeso. Entonces, a tenerlo presente. No es nada más que nos interesa la desnutrición, nos interesa el sobrepeso. Los que están entre 0 y +1 lo consideramos normal. Lo que está entre 0 y -1 lo consideramos también normal. Lo que está, o sea, entre el promedio y -1. Lo que está entre el promedio, entre el -1 y el -2, también lo consideramos normal. Y el que está por debajo de -2, entre -2 y -3, lo consideramos según el peso para la talla o el índice de masa corporal como demasiado. Y el que está por debajo de -3 desviaciones estándar está severamente demasiado. Entonces, tenemos que ver siempre la mayor cantidad de gráficas posible. No podemos hacer diagnóstico con una sola gráfica. ¿Cómo se interpreta eso? Ok, si yo analizo el peso para la edad y el peso para la edad me sale bajo peso, inmediatamente yo debo irme a ver el de talla para la edad.
el peso se afecta rápidamente ante cualquier tipo de problemas. Aunque sea que el niño se haya enfermado por cualquier cosa, inmediatamente puede haber afectación del peso. Puede perder peso o dejar de ganar peso porque no está comiendo bien, no se está alimentando bien, producto de la misma enfermedad. Y eso es una de las recomendaciones que se le da a las mamás cuando el niño viene enfermo, que se preocupen por darle de comer. Un niño puede perder peso por algún cuadro leve y todo, no necesariamente por algún cuadro leve a moderado de morbilidad, una infección o algo, no necesariamente implica un problema serio. Pero como es de corto plazo, es agudo, en estos casos la talla no se va a ver afectada. Si yo encuentro un niño con peso bajo, pero con una talla adecuada, yo digo que este niño tiene un problema, pero tiene un problema agudo. Ahorita eso está afectando el peso, nada más no me ha afectado la talla. Obviamente es muy probable que me salga algún tipo, puede ser que esté entre -1 y -2, o ya llegando a -2, o ya esté en -2, entonces uno diga, ok, está un poco demasiado, pero la talla está normal. ¿Qué nos dice eso? Cuando la talla está normal, el peso es el que está afectado, eso es un problema agudo. Lo que nos dice si es agudo o crónico es el indicador talla para la edad. Es el que nos habla de algo agudo o crónico. ¿Cuándo es crónico? Cuando la talla está afectada. Si la talla está baja, eso quiere decir que ese niño viene arrastrando el problema ya desde hace tiempo. Sobre todo si tenemos una gráfica donde vemos que bajó el canal de crecimiento, ese niño tiene un problema. Entonces, ahí tenemos que ver que es crónico. Entonces, la talla, el índice talla para la edad, puede ser longitud o altura para la edad, me va a hablar de si es agudo o es crónico. El peso, simple y sencillamente me va a decir si está bajo o está bien o está sobrepeso, pero tengo que compararlo con nosotros. Entonces, ¿quién me dice que esté compensado o no compensado? Es decir, si el problema, por ejemplo, en los casos agudos, obviamente va a estar descompensado, me va a quedar el peso de bajo para la talla, me lo va a decir el índice masa corporal o el indicador peso para la talla o peso para la longitud. Actualmente, lo que más estamos usando, porque es más completo, es el índice de masa corporal y puede ser que nos salga demasiado. Entonces, yo puedo saber si el niño tiene o no bajo peso, yo puedo saber si ese bajo peso está o no compensado ahora mismo por el índice de masa corporal y puedo saber si este es un problema agudo o crónico viendo la talla para la edad. Entonces, me da un diagnóstico más preciso, más completo de qué es lo que se trata. Cuando es crónico, es decir, cuando ya lleva mucho tiempo, está afectado el peso y está afectado la talla, pero puede ser que el índice de masa corporal me salga aceptable, me salga bien. ¿Por qué? Porque como ya es crónico y ha entrado en un proceso de equilibrio alterado, equilibrio patológico, homeorexis, pero está equilibrado. Entonces, se ha adaptado el peso a la talla, que ambos están bajos, el índice de masa corporal me puede salir bien. Entonces, cuando eso ocurre, uno dice, ok, este niño tiene una desnutrición crónica porque la talla está afectada, pero está compensada. Yo tengo que darle seguimiento a esos niños. ¿Por qué? Porque puede ser que ya realmente no esté desnutrido. Ya puede ser que eso haya sido en el pasado y que ahora ya esa talla que perdió, como es crónica, ya eso no lo va a volver a ganar. Entonces él encontró un equilibrio de buen peso para el tamaño y se está yendo ahí. Me mantiene un índice de masa corporal normal. Cuidado con tratar de hacer engordar a esos niños para llevarlo a un peso normal para la edad. Ya él tiene la talla afectada. Si yo lo trato de llevar a un mayor peso, lo voy a poner obeso. Entonces, un niño que en algún momento fue desnutrido y ahora está compensado, lo puedo llevar a sobrepeso o obesidad y va a tener el doble problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que uno evalúa todas las gráficas, no solamente la de peso, sino la de talla para la edad y el índice de masa corporal. Y ahí es que uno se da cuenta si este niño, sí o no, tiene algún problema de desnutrición, si ese problema es agudo o crónico y si está compensado o no está compensado. Acá es lo mismo, solamente que acá quitaron el
el peso para la talla y se quedó el índice de masa corporal, porque como les digo, si tenemos el índice de masa corporal que es mucho más completo, no requerimos entonces el peso para la talla. Aquí lo vemos más clarito, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, muy alto para la edad solamente cuando están por encima de +3, que podría haber algún problema endocrinológico o algo, lo referimos al pediatra para que el pediatra haga la evaluación. Pero si está por debajo de -3 y entre -3 y -2, o entre -2 y, perdón, entre +3 y +2, o entre +2 y +1, o entre +1 y el promedio, todo eso es normal. Incluso entre el promedio y -1, y entre el -1 y el -2, sí, todo eso es rango normal. Cuando está por debajo de -2, es talla baja, y cuando está por debajo de -3, es talla baja severa, siempre tomando en cuenta el canal de crecimiento del niño. En caso de peso para la edad, cuando ya estamos por arriba de +1, hay sospecha de problema de crecimiento, puede tener sobrepeso, o riesgo de sobrepeso o franco sobrepeso, obesidad ya. No debemos usar para clasificar solamente el peso, tenemos que buscar el índice de masa corporal, y aquí sí nos dice. Entonces, si está entre +1 y +2, es posible riesgo de sobrepeso. Entre +2 y +3 es sobrepeso, y por arriba de +3 es obesidad. Y lo mismo hacia abajo, ¿no? Aquí el rango normal llega hasta -2, igual. Entre -2 y -3 es peso bajo, y acá demasiado, y entre -3 y por debajo de -3, entonces acá es bajo peso severo, y acá es emaciación severa. Entonces es más fácil de interpretar cuando eliminamos el peso para la talla, y nos quedamos entonces con el índice de masa corporal, que es más completo. Y también se los voy a mencionar es cuando veamos la parte del desarrollo, pero es bueno saber que se mide también, porque es un valor somatométrico, la evaluación del perímetro cefálico. También existen las curvas para medir el perímetro cefálico, para comparar el perímetro cefálico, son las curvas de la OMS. Aquí está, patrones de crecimiento infantil de OMS, aquí les dicen qué página de la guía está. Y usted puede ir viendo, de acuerdo a la edad del niño en meses, usted va poniendo sus valores y usted se va dando cuenta cómo va creciendo el peso, el perímetro cefálico. Cualquier valor que esté entre -2 y +2 lo consideramos normal. Por debajo de -2 es microcefalia. Por arriba de +2 es macrocefalia. Y hay curva para niño, curva para niña. Entonces aquí lo que les decía, ¿no? El perímetro cefálico, -2 o más, por arriba de -2 o abajo de +2 es normal. Si está por debajo de -2 o por encima de +2 es patológico. Pero fíjense que esto está en la evaluación no de somatometría, no lo consideramos en crecimiento, sino en desarrollo. Pero se lo estoy explicando aquí porque es una medida. Para medir el perímetro cefálico debe usarse una cinta que no se expande, que no se estire. Así que las mejores son las que son metálicas. No hay, desafortunadamente, en los centros de salud, o allá de milagro tenemos una cintita, pero tratar de usarla sin estirarla. Se coloca la cinta por encima de las cejas, y se busca el área más prominente a nivel del occipucio, y se mide el perímetro cefálico en centímetros, y se busca entonces en la gráfica. Este cuadro también está en la guía nacional, en la página 131, lo pueden revisar. ¿Ok? Y hasta ahí quedamos entonces en el tema de vigilancia del crecimiento. Recuerden, necesitamos un patrón. El patrón actual es el patrón de la OMS, que es un patrón prescriptivo. Ya pasamos de los patrones descriptivos, y fue producto de un estudio multinacional, diferentes continentes, y que pues nos permite entonces hacer una mejor evaluación en el seguimiento del crecimiento de nuestros pacientes pediátricos. Gracias.